Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora vamos a hablar de algo muy interesante. Recibo diariamente un montón de mensajes, tanto por Instagram como por Facebook, preguntándome qué problema tiene su voz, cómo puedes mejorar. Y con este vídeo quiero que sepas qué tipo de cantante eres, qué tipo de problema técnico tiene tu voz. Da igual el tipo de género que cantes, da igual el tipo de voz que tengas. Aquí no estamos hablando de soprano, ni de tenor, ni bajo, no. ¿Qué tipo de cantante eres? ¿Cómo usas tu voz? Lo primero, ¿cómo funciona la voz? La voz funciona gracias a la vibración de dos pliegues que tenemos aquí, donde los hombres tenemos la nuez. En la mujer no se os nota tanto esto, pero están en el mismo sitio. Es la parte alta de la tráquea. Esos dos pliegues o cuerdas vocales se juntan y vibran. ¿Cómo vibran? Gracias al aire. Tan fácil como eso. Pero entonces esto es muy fácil, ¿no? Entonces cualquiera lo puede hacer. Espera. Esas cuerdas vocales se pueden utilizar como si fuese un instrumento de viento. ¿Cómo funciona la afinación en este instrumento? Los distintos tonos que puedes hacer con tu voz se hacen gracias a distintas velocidades de vibración. Es decir, cuando las cuerdas vibran muy despacio, sería un tono grave. Y cuando las cuerdas vibran muy rápido, sería un tono agudo. Por ejemplo, la nota La4, que es la más fácil de recordar porque es un número redondo, son 440 hercios. ¿Qué quiere decir esto? Que tus cuerdas vibrarán 440 veces por segundo para conseguir esa nota exacta. Claro, nosotros no tenemos que estar pensando en la cantidad de vibraciones que tienes en las cuerdas vocales, sería algo súper difícil. ¿Cómo conseguimos esto tan difícil de ir de un tono a otro, de una velocidad a otra y no quedarnos entre medias? Usando una cosa que se llama oído. Este es el que nos guía y todos lo tenemos. Para que las cuerdas se adapten mejor a distintas velocidades o a distintas notas, que es lo mismo, tenemos un mecanismo muy sencillo que está aquí. Este cartílago de aquí se llama cartílago tiroides. Y por detrás tienen enganchadas las cuerdas vocales. Ese cartílago bascula hacia adelante y es capaz de estirar las cuerdas vocales como si fuesen de goma, haciéndolas más finas y más delgadas, facilitando así que las vibraciones sean más rápidas. Por lo tanto, las cuerdas se estiran para hacer tonos agudos y se acortan para hacer tonos graves. Cantar es sostener un tono durante bastante tiempo. Cantar se podría decir que es sostener la voz durante mucho tiempo en unas tesituras bastante altas, más de las que usamos cuando hablamos. Por lo tanto, necesitamos un buen flujo de aire. ¿Por qué digo un buen flujo y no una gran cantidad de flujo de aire? Porque entonces podrías estar empujando. ¿Y de dónde sacamos ese flujo de aire? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tomando mucho aire? No. El diafragma es un músculo que se pone plano cuando nosotros inspiramos y se relaja y se pone en forma de paraguas cuando sacamos el aire. Para cantar necesitamos tener el diafragma lo más plano posible. ¿Dónde está el problema? Que muchas personas no bajan el diafragma, no lo ponen plano. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros estamos relajados, estamos hablando, estamos viendo la tele, nuestro diafragma no baja del todo, sino que baja un poquito y vuelve a subir. Baja un poquito y vuelve a subir. Con eso nuestro cuerpo tiene suficiente. Si una persona no sabe tomar bien el aire, se va a quedar corto a la hora de usar mecanismos vocales más potentes que necesitan mayor combustible. Por eso, si tú tienes un profesor y te está enseñando a tomar el aire, puede que a ti esto te dé demasiado igual, digas, a ver si vamos a lo bueno, porque esto de tomar el aire es un poco aburrido. Es importantísimo. Si no sabes tomar el aire, no vas a poder tener una voz potente, grande. Con esto ya tenemos varios mecanismos que tenemos que aprender a manejar. Uno es el de la articulación del tiroides que regula el tono y otro es el funcionamiento correcto del diafragma que debemos mantener abajo el mayor tiempo posible. Entonces, aparte de estas dos cosas, se podría decir que cantar con técnica vocal es relativamente sencillo. Pues no, porque tenemos un enemigo oculto que es la constricción. ¿Y qué es la constricción? Las cuerdas vocales no sirven únicamente para hablar, sirven también para hacer otras funciones, como por ejemplo taponar la entrada a la tráquea y evitar que te atragantes cuando comes o bebes. También sirve para hacer un esfuerzo. Imagínate que alguien te da un golpe en la boca del estómago. Tu instinto va a hacer que tu abdomen se contraiga y se ponga duro. Para eso tus cuerdas se constriñen sujetando el aire y así el abdomen se puede poner duro, fuerte. Sirve también para levantar un peso. Cuando levantamos un peso hacemos
¿Cómo funciona la constricción? La constricción es un mecanismo que paraliza la cuerda, no le permite vibrar con libertad, porque cuando usas esa función de las cuerdas vocales ya no puedes usar la función fonatoria. Es algo así como cuando tú estás llevando un peso muy grande y estás muy cansado y alguien te habla y tú le dices ¡ábreme la puerta! Y estás con la voz así. La constricción funciona gracias a unos músculos que tenemos detrás de las cuerdas vocales. Hay unas fuentes que dicen que este mismo músculo es el mismo músculo de las cuerdas. Y hay otros que creen que el músculo tiroritenoideo y el músculo vocal son dos distintos. Da igual cómo lo pienses. Lo que quiero que veas es que es este músculo precisamente el que se contrae y paraliza las cuerdas vocales en gran medida. Entonces esto de la constricción es una enfermedad, es algo que me puede entrar y tengo que tomar pastillas y se me cura, es una especie de infección. No, no es ninguna enfermedad, es un mecanismo natural que tiene nuestro cuerpo y que es más importante que cantar o que hablar, aunque te parezca mentira, porque imagínate que ahora tú no pudieses tragar porque te atragantarías. Eso sí, cantarías muy bien, pero no es plan, ¿no? Hoy qué bien cantas, me maravilla tu voz. Venga, que te invito a una cerveza. No, gracias, yo me la inyecto en vena. Ahora, esta constricción, ¿en qué afecta a la voz? A que la voz se imposte. Y hablando de impostación, ¿qué es la impostación? Impostar la voz es hacer que el sonido tenga la mayor cantidad de armónicos posibles y que sea lo más estable posible. Una voz inestable no gusta, no funciona como instrumento musical. Y si tratas de cantar así, la gente va a decir que no lo haces bien. Uno de los principales motivos por los cuales tu voz no se imposta, tu voz no es estable, tu voz no se comporta como un instrumento musical, es que las cuerdas están constreñidas, es decir, están semi-paralizadas. La constricción no funciona como paro las cuerdas o las suelto, sino que tiene una graduación. Pueden estar más constreñidas o menos constreñidas. Dependiendo del nivel de constricción que tengas, tu voz se comportará de una forma o de otra. Por lo tanto, cuanto más constreñidas tengas tus cuerdas vocales, más inestable y peor impostada estará tu voz y cantarás bastante regulín. ¿La constricción en qué afecta al aire? Sencillamente funciona como si fuese una presa. No deja que el aire haga funcionar las cuerdas vocales. Quiero que pienses en un tono. Hemos dicho que los tonos son vibraciones, porque esas vibraciones van generando impulsos de aire. Como te he dicho antes, un La4 genera 440 impulsos de aire por segundo. Por lo tanto, las cuerdas tienen que aletear ese número de veces. Pero en ese movimiento tenemos dos posibles situaciones: abiertas y cerradas, que en una fracción de segundo muy pequeña las cuerdas van a estar cerradas y taponando el aire, mientras que en la siguiente van a estar totalmente abiertas y liberándolo para volver a cerrarse, creando, vamos a pensarlo así, como una bolita de aire. 440 bolitas hacen una nota. Si las cuerdas están constreñidas, no pueden abrirse del todo, por lo tanto, aunque hagan bolitas, van a ser muy pequeñas y además serán inestables. Y lo peor de todo es que las cuerdas no van a poder permanecer juntas como debe ser, porque el movimiento tan oxidado y rígido no permite que la voz fluya, que las cuerdas vocales funcionen. Son como dos bisagras oxidadas que no terminan de abrirse y cerrarse. Se empieza a crear una gran cantidad de presión subglótica, es decir, que el aire, como no fluye, se va amontonando. El cuerpo detecta que la voz no fluye, que el aire no está haciendo funcionar las cuerdas vocales. Es como si las cuerdas no respondieran al estímulo del aire, porque están paralizadas. El cuerpo reacciona empujando, sacando el aire con un impulso fuerte, como si levantásemos un peso. Igual, como si te pegasen un puñetazo en el abdomen. Por eso, cuando tú estás cantando, puedes empezar bien en graves, pero a medida que quieres subir, no puedes alcanzar vibraciones más altas, tonos más agudos. ¿Por qué? Porque la constricción no es que solamente paraliza la cuerda vocal, sino también que impide que el tiroides, el mecanismo que regula el tono, estire las cuerdas, porque en este momento las cuerdas son como si fuesen de acero, no pueden estirarse. Por lo tanto, eso se traduce en que tú no puedes alcanzar los agudos, ni de cabeza, ni de culo, ni de pies. No hay voz de nada. En esta posición, toda la mucosa de la cuerda vocal empieza a frotarse una contra otra como si fuese lija. Y ahí es cuando salen pólipos, nódulos y un montón de lesiones de este tipo. Lo único que te queda es empujar con fuerza hasta que tus
tus cuerdas se agoten y en ese intento vano de mantenerse juntas para producir sonido al final se rindan y empiecen a separarse y tu voz se empiece a airear. ¿En qué afecta a la afinación? Como te he dicho, el mecanismo que regula la afinación, que facilita la vibración de las cuerdas vocales a tonos más agudos, está paralizado. Esas cuerdas no pueden ser estiradas. Por lo tanto, si tú quieres llegar a una nota aguda, aunque tengas la fuerza y energía para empujar el aire lo suficientemente fuerte, tu voz se quedará siempre un poquito por debajo del tono, o si le has dado mucha fuerza puede que te pases y te quedes un poquito por encima. De hecho, hay muchas personas que cantan bien y tienen este problema y lo que hacen es intentar luego en postproducción arreglar esta afinación con algún tipo de software como Autotune. Y ellos dicen, pero a ver, si yo lo he cantado y canto afinado, ¿por qué cuando estoy escuchando la canción me noto desafinado? Es por eso. La constricción, ¿en qué afecta a las vocales? Porque no olvidemos que un cantante es un vocalista, viene de vocal, de vocales, se canta con las vocales. Tú no puedes cantar con una P, por ejemplo, por eso cantas con vocales. Las únicas consonantes que suenan son la M y la N. La constricción genera mucha tensión, mucho sufrimiento y eso genera que tu mandíbula, tus labios y tu lengua se queden ahí rígidas. Por lo tanto, pronunciar un texto es poco menos que una tortura. Vamos a tomar 3 posibles factores. ¿Sabes tomar el aire o no sabes tomar el aire? ¿Empujas el aire o no lo empujas? ¿Tienes constricción o no tienes constricción? Vamos a ver ahora las ventajas de tomar bien el aire. Tendrás una voz homogénea y sin quiebres. Sostener los modos centrales y potentes. Es decir, que tu voz en agudos no suene como falsete o como los Bee Gees. Y ayuda a evitar la constricción. Desventajas de tomar mal el aire. Voz inestable. Agudos desconectados de los graves totalmente. Y seguramente una constricción grande. Recordemos que la voz se puede constreñir por falta de aire y por exceso de aire. Si tomas bien el aire, va a ser más fácil que respetes el cierre de las cuerdas vocales, porque es súper importante. No solamente existe la fase en la que las cuerdas están abiertas, sino también en la que están cerradas, que es casi más importante que la anterior. Al tomar bien el aire, vamos a hacer que nuestro diafragma esté abajo y eso va a impedir que salga el aire demasiado rápido, porque muchas veces hablamos de una gran cantidad de aire o una pequeña cantidad de aire, cuando lo relevante es la velocidad a la que sale el aire. Y esto viene dado por la naturaleza de la afinación. Como hemos dicho, una nota más aguda necesita que la vibración de las cuerdas sea más rápida. Entonces, si sacamos el aire más rápido, pues seguramente funcionará más rápido. Y esto no funciona así. El aire debe ser siempre constante. La salida del aire es constante, no puedes acelerar la salida del aire, porque si haces esto, tu tiroides no se va a articular, tus cuerdas no se van a estirar y vas a estirar la voz de pecho, como se dice comúnmente. ¿Empujas el aire o no lo empujas? Desventajas de empujar el aire. Aumenta la constricción, alimenta el monstruo, fatiga vocal y dolor en los codos. Bueno, esto me lo he inventado, pero seguro que te duelen los codos. Si no empujas el aire, es decir, si no aceleras la salida del aire, vas a tener múltiples ventajas, como por ejemplo, tener una afinación perfecta, unas notas larguísimas, una agilidad enorme, una impostación indestructible y sobre todo una salud vocal duradera. Te voy a enseñar 3 posibles casos. En este primer caso podemos ver cómo las cuerdas están perfectamente cerradas y crean su ciclo de bolitas, su ciclo de tonos. Quiero que te fijes en la cantidad de aire que sale. Es una bolita, otra bolita, lo que hace que gastes poco aire. ¿Por qué deberías acelerar esa salida? Ahora vamos al segundo caso. Vemos que estas cuerdas no están para nada cerradas. Cuando ves que sale la bolita también le acompaña un buen chorro de aire. Se te está escapando el aire, no estás respetando la fase cerrada de las cuerdas vocales y todo se va a freír espárragos. Al tener las cuerdas abiertas se te escapa una gran cantidad de aire y eso hace que tu impostación sea muy endeble y que tu voz suene bastante mal. Por eso, para evitar la falta de cierre es mejor tomar el aire correctamente y sacarlo correctamente sin acelerarlo. ¿Cuántas personas en el mundo hay que cuando cantan hacen
tratan de vaciarse lo más rápido posible, cuando hay que hacer justamente lo contrario. Y ahora vamos al tercer caso. Una persona que tiene las cuerdas constreñidas, no vibran completamente. Y es que unas cuerdas constreñidas no es que no vibren, sino es que ni se abren del todo ni se cierran del todo, están en tierra de nadie, se escapa un montón de aire. Al sentir esto, intentamos apretar para evitar esa fuga de aire, lo que hace que las cuerdas se constriñan todavía más y se separen, dejando una pequeña grieta por la que se escapa el aire como si fuese un globo. Pero no se escapa el aire lo suficientemente rápido como para evitar que el aire que estás empujando por debajo se vaya acumulando y acumulando y que las cuerdas se tengan que apretar más para mantenerse cerradas y que no se abran del todo, creando más constricción todavía. ¿Cuáles son las desventajas de tener constricción? Pues todas. Vocales planas, impostación forzada, voz gritada, riesgos de problemas vocales y de afinación, fatiga vocal, voz aireada, disfonías, voz lenta, desconexión en la tesitura, pies planos, almorranas, pelo rebelde. ¿Y cuáles son las ventajas de no tener constricción? Todas las ventajas del mundo. Te puede caer incluso la lotería. Si acelerar el aire y darle fuerza empeora la situación, porque hay tantos profesores que dicen empuja, haz saca aire, porque ellos ven que ahí hay un atasco y ellos quieren recuperar el funcionamiento de las cuerdas vocales empujando aire. Y como ven que no funciona, te enseñan a bostezar. ¡Bosteza, abre! El bostezo no sirve de gran ayuda. En la mayoría de las ocasiones, lo que genera es una falta de cierre. Hay personas que, como toman muy mal el aire, sacan el aire con mucho miedo, con pánico. Y si haces eso, vas a constreñir. ¿Por qué? Toda nuestra vía aérea es un tubo y no podemos cerrarlo de ninguna forma. La única forma que tenemos para cerrar la salida del aire es la constricción, constriñendo las cuerdas. Por eso, si sacas el aire muy despacito, se escapa el aire igual y creas constricción. Es precisamente lo que estos profesores tratan de evitar. Y ahora estarás pensando, si saco el aire despacito, mal. Si saco el aire empujado, mal. ¿Cómo saco el aire? Ahí está la dificultad. Por eso hay varios tipos de cantantes. Unos que sacan el aire muy despacito, otros que sacan el aire más empujado, otros que tienen poco cierre cordal, otros que tienen demasiado cierre cordal, otros que toman bien el aire, otros que no toman bien el aire, otros que suenan nasales, otros que les falta twang. Hay una gran variedad. Voy a intentar clasificarlos, explicar cuáles son sus problemas, pero claro, yo pensaba que me iba a dar tiempo en este vídeo, pero es que parece que llevo desde ayer grabando, así que lo dejamos para el vídeo siguiente. Y bueno, yo me despido ya sabéis que si os quiero un montón, un abrazo de parte de Are y hasta otra. No sabéis lo harto que estoy del copyright. Pensáis que a veces no quiero hacer análisis de cantantes que me pedís, pero es que muchas veces es bastante complicado. Por eso, si te fijas, en los últimos vídeos voy buscando maneras de no analizar a cantantes, porque por ejemplo, Billie Eilish me da pánico, no por nada, porque es simplemente poner un trozo de un segundo de su música y te salta el copyright al cuello. Yo no sé lo que pretenden, pero es que no dejan ni siquiera usar el fair use y aunque les rebatas, ellas te dicen que no, que ese contenido es suyo y que sepáis, yo antes prendo fuego al vídeo.